héroe con capa, ¿no? Porque también hay otros que dicen que son héroes sin capa, ¿no? Y otros dicen, y otras veces aparece capa sin héroe, ¿no? Pero Valeria, bien, listo. Entonces, bueno, entonces los saludo a todos, ahí a Luis Miguel que se conectó ahora. Eh, pues la idea de esta sesión, no sé cuánto nos demoremos, si nos demoramos toda la clase o no, pero la idea es que podamos explorar un poco cómo trabajar una de las formas, ¿no? Esta no es la única forma que hay, por supuesto hay otras formas, hay otras librerías y seguramente ustedes habrán trabajado con otro tipo de librerías. Yo he trabajado con esta Tkinter, me parece bien, y esto no es una camisa de fuerza, es decir, que ustedes si quieren pueden trabajar con esta o si no pueden hacerlo con otra librería que ustedes consideren conveniente, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo trabajaré con esta que se llama Tkinter. Esta clase se la recomiendo, que es muy sencilla, ¿ya? Pero como les digo, no es la única opción, ¿no? No es la única opción que existe. Entonces, es una buena opción. Entonces, esta librería Tkinter es una librería de Python que permite la generación de la interfaz gráfica. Entonces, esto es conveniente porque Python es una herramienta muy útil y la podemos utilizar para múltiples propósitos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la idea del proyecto es que nosotros en Python trabajemos todo lo que es la interfaz gráfica y lo de Machine Learning. Y además Python, por ejemplo, desde Python nosotros invoquemos o ejecutemos en segundo plano, ¿sí? Ejecutemos esos comandos, ¿no? Los comandos relacionados con las pruebas de estrés. Entonces, más o menos es que desde la herramienta recibamos una URL, recibamos un número de peticiones y cuando le demos ejecutar, con esos datos se pasen se ejecuten un comando en consola, en segundo plano, y permitan guardar un registro con los resultados de las pruebas de carga. Entonces luego lo que ustedes van a hacer es usando la librería de Machine Learning, cargar ese archivo, ¿sí? Que es un archivo propio de ustedes, lo cargan y hacen el procesamiento. Entonces todo eso pues lo vamos a hacer acá desde la interfaz también. Entonces, para este caso, para poder ejemplificar de mejor forma lo que tiene que ver con el manejo de la librería Tkinter, traje aquí un ejemplo. Entonces, vamos a ir haciendo este ejemplo. Y este ejemplo es un requerimiento muy sencillo en el que vamos a trabajar hoy. Este es una fórmula que suele utilizar para determinar el crecimiento de la población, ¿no? Entonces, R se conoce como la tasa de crecimiento de la población y vamos a hacer una aplicación que nos permita calcular esa tasa de crecimiento si nosotros le pasamos la población en un año determinado, en un año T determinado, la población en un año inicial y el tiempo, el número de años entre estos dos. Entonces, P sub T, como les decía, es la población en un año T determinado, ¿sí? P sub 0 es la población en un año inicial y T es el número de años comprendidos entre los dos, ¿listo? Entonces, incluyendo pues, incluyendo el 0, ¿no? Y a esto le restamos 1 y esto nos da como resultado pues la tasa a la cual están creciendo esa población. Por acá hay un ejemplo que esto lo tomé de aquí un portal para que ustedes lo miren. Esto voy a agrandar acá. Entonces, supongamos que aquí nos dan unos datos, ¿no? Supongamos que la población de un país o de una región en un año determinado, en un año cero, es de 6.370.000. Y la población en un año 25, o sea, 25 años después, es de 10.659.132. El T va a ser 25 años, el tiempo entre las dos poblaciones, y la idea es mirar a cuánto está creciendo, pero esta relación no es lineal, sino que es una relación más de carácter exponencial. Entonces, la fórmula que se utiliza es esta, que es la misma fórmula que yo les coloco acá, pero ya despejada, ¿no? Entonces, lo que hacen aquí es despejarla, tal como yo la tengo acá. Entonces, al final dicen R va a ser igual, hacen ese cálculo ahí, elevan esto, digamos,
sería P sub T dividido P sub 0, eso lo elevan a la 1 sobre 25, o sea, sacarle raíz 25ava y después le restan 1. Entonces lo que quiere decir es que la tasa de crecimiento es del 0,02, 0,028. Entonces esto corresponde al 2% anual. ¿Listo? O sea que cada año está creciendo en 2%, lo que quiere decir que el año 0 tiene 6.370.000. Bueno, esto es como de manera proporcional, ¿no? Luego el año 1 tendrá 6.370.000 más el 2% de 6.370.000. Luego el año 2 tendrá lo que tenga en el año 1 más el 2% de ese año. Y de esa forma es como se va obteniendo, como se van obteniendo el crecimiento, de tal forma que esta tasa permite que al año 25, aplicando esa progresión, se pueda obtener este mismo valor, ¿no? Entonces, en eso consiste. Entonces, la idea es que, bueno, esto simplemente esto no tiene que ver con el requerimiento que ustedes van a hacer, sino que es como para que se vea de manera más práctica. O sea, estuve pensando en un ejemplo que nos permitiera hacer cálculos y a la vez graficar. Entonces, pues estoy buscando y me acordé pues de esto de las progresiones, ¿no? Entonces esta tasa, esta R, lo que nos da es el porcentaje en el que va creciendo la población año a año, suponiendo que cada año crece en la misma proporción, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una aplicación que nos permita realizar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué vamos a tener como datos de entrada? Pues como datos de entrada tendremos la población en el año 0, la población en un año T, y vamos a tener el número de años. Entonces, con esto nosotros aplicamos la fórmula y vamos a obtener el valor de R. ¿Listo? Esto lo podemos hacer pues básicamente sin interfaz gráfica, ¿no? Pero si lo hacemos con interfaz gráfica, pues va a quedar más agradable a la vista y nos va a permitir, por ejemplo, visualizar, digamos, una gráfica, ¿no? Podemos hacer una gráfica. Entonces, esa es la idea y eso es lo que les quiero compartir, ¿no? Bueno, entonces, empecemos, ¿no? Empecemos. Esa es la idea básica de, de esta sesión. Bueno, volvamos acá. Tenemos ahora sí 9 personas conectadas, ¿no? Adriana, Carlos, que llegó ahorita. Saludo a Carlos, a Javier, a Jesus, que llegó ahorita. El grupo de Jesús, ¿no? Ahorita me estaba contando, como para romper el hielo, me estaba diciendo Adriana que ellos van a trabajar, en el grupo de ellos están Adriana, Gerardo, que hay 4 personas en ese grupo, ¿no? Está Adriana, está Gerardo, y está Jesús, y está la suegra de Jesús. Son 4, ¿no? Son 4 personas ahí, por molestar ahí a Jesús, ¿no? Exacto. Está Adriana, Gerardo, Jesús y la suegra, ¿no? ¿Sí entienden por qué? Claro, él va siempre con suegra, ¿no? Bueno, listo. Entonces, estos son los datos que tenemos, los datos de entrada y los datos de salida, y vamos a empezar a crear la interfaz. Vamos paso a paso. Yo voy a empezar a copiar esto porque creo que es la mejor forma de que nosotros vayamos aprendiendo, ¿ya? Vayamos aprendiendo aquí un poquito. Hay algunas cosas que no las conozco, pero bueno, trabajaremos acá. Entonces voy a mirar aquí, tengo ejemplos de Kinter. Bueno, vamos a crear aquí. Bueno, voy a trabajar en Windows. Tengo ahí ocupado Linux haciendo unas cosas, entonces esta sesión la trabajaré acá. Entonces voy a abrir Geany acá. ¿Listo? Vamos a mirar, vamos a crear aquí un nuevo archivo. Lo guardaré acá. Lo voy a guardar como un ejemplo 2. ¿Listo? Ejemplo 2.py. Bueno, .py, ¿no? Dicen algunos. Entonces, pues la idea básica es que empecemos a mirar cómo se crean ciertos elementos en Python, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ir resolviendo ese ejercicio. Bueno, entonces, en primera medida,
¿qué es lo que hacemos acá? En primera medida se crea este formulario que tenemos aquí, ¿no? Este formulario, que nosotros en Java le llamamos que un JFrame, ¿no? Acá lo llamamos como un formulario y para eso necesitamos importar de la librería tkinter, ¿no? Tenemos que importar todo de esa librería. Entonces, from tkinter import, después aquí creamos el lienzo, le damos un tamaño y con este le decimos que lo muestre, ¿ya? Entonces, con este main loop, entonces aquí lo vamos a colocar de este tamaño y este 100 y este 200 quiere decir la coordenada donde nosotros queremos que se pinte esa interfaz, o sea, desde la coordenada dentro de la pantalla, ¿no? Entonces, es muy sencillo, entonces vamos a empezar haciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es importar de tkinter, ¿listo? Entonces, y importamos de tkinter, después vamos a crear, este root va a ser la ventana, ¿no? Va a ser la ventana que vamos a trabajar, root tk, vamos a ir corriendo. Luego, con Geometry le vamos a colocar el tamaño de esa ventana y dónde la va a desplegar, ¿no? Entonces, eso es para que lo vayamos entendiendo ahí. Geometry y le colocamos aquí entre paréntesis, le colocamos el tamaño. Entonces, aquí sería 100, bueno, no sé, coloquemos 600 por 400 y miren que le colocan un más acá, es decir, donde se va a desplegar, ¿no? Más 100, más 100, ¿listo? Y por último le colocan un main loop. Bueno, entonces esa sería nuestro hola mundo, pues con esta interfaz, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya hemos creado nuestra primera ventana y es muy sencillo con tkinter crearla. Entonces, es muy fácil. Ahora hay diferentes formas de trabajar con tkinter, ¿no? Y diferentes tipos de layouts. Yo no voy a enfocarme en explicarle los layouts, sino que voy a trabajar con un layout que nos permita ubicar los componentes donde nosotros queramos. ¿Listo? Parece que me parece más útil que explicarles los diferentes layouts que maneja tkinter. Entonces, ya hemos creado con estas líneas de código, hemos creado ya la interfaz sencilla. Bueno, ese es el primer ejemplo que vamos a hacer. Luego, entonces, vamos a ir creando estas cajas de texto y estas etiquetas, ¿no? Entonces, ¿cómo se crean las etiquetas? Las etiquetas se crean mediante este objeto llamado label, ¿no? Entonces ustedes pueden crear un objeto o las pueden crear directamente como las estamos creando acá. Lo que pasa es que como las etiquetas luego a no ser que le vayamos a cambiar el nombre, necesitamos que sean un objeto. De lo contrario, simplemente lo colocamos directamente así. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, le decimos el nombre label, le damos el nombre del contenedor, que en este caso sería root, el texto que va a tener y la ubicación que va a tener en el formulario, ¿ya? Y luego también hacemos lo mismo para crear estas etiquetas PO, PT y T. ¿Listo? Entonces, este label me permite crear estas etiquetas que nosotros tenemos acá. Por otra parte, acá, lo que nosotros en Java conocemos como un text file, un campo de texto, acá lo conocen como un entry. Entry es el campo de texto. Un objeto. Entonces, entry, le colocamos el contenedor, le colocamos el ancho que va a tener la caja, el texto, y luego con el place, que es el mismo acá, solo que acá no lo tenemos en un objeto, le colocamos la posición donde lo vamos a ubicar dentro del formulario. ¿Listo? Y aquí con esto le colocamos que con este comando le colocamos que lo coloque vacío, ¿no? Que coloque vacío ese texto. Y lo mismo hacemos tanto para PT como T. Simplemente lo único que cambia son las coordenadas. Entonces X50, 60 es este de aquí, esta coordenada aquí. Luego la otra es 150 con la misma altura. Luego la otra es 250 con la misma altura y listo. Entonces, de esa forma ya tenemos ahí la forma de crear etiquetas y campos. Son las que ustedes van a utilizar para su proyecto, ¿no? Entonces, vamos a crear un label y luego vamos a reutilizar aquí, ¿no? Entonces, como les digo, aquí no hay necesidad de crear un objeto, simplemente le colocamos
El contenedor, luego le colocamos el texto. Aquí, por ejemplo, tasa de crecimiento. Listo, me parece que después de esto ya no va más, simplemente le colocamos punto place y le pasamos como parámetro las coordenadas donde van a ir. X es igual, coloquémosle aquí 300, Y igual a 10. Este 300 quiere decir que va a ir con respecto a este formulario, va a ir, este main loop va de último, ¿no? Con respecto al formulario que creemos, va a ir en la posición 300, ¿listo? Entonces, lo ejecutamos y miren que ahí ya quedó el título, quedó un poquito corrido, pero eso es fácil de corregir, ¿ya? Entonces, después ya ustedes pueden consultar un poco más sobre esto, ¿ya? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, lo que estoy diciendo es 300 píxeles de aquí hasta acá y 10 desde aquí hasta aquí. Aquí lo pueden corregir, pueden colocarle, por ejemplo, 200 y digamos que aquí estamos utilizando lo mismo que cuando nosotros le colocamos en Java, ¿no? Que el diseño sea libre, ¿no? Bueno, pues ahí ya ustedes pueden seguir jugando. Después vamos a colocar aquí, entonces vamos a utilizar lo mismo, pero vamos a colocar la etiqueta del PT, que sería este aquí, y vamos a bajarla, acá por ejemplo la colocan a una altura Y de 35. Entonces aquí colocan X50, Y35, ¿listo? Y aquí le colocamos PT. Luego vamos a colocar otras label. Parece que esta no es PT, sino P sub, P sub O, o P sub 0, P sub T. Este sería T. Lo único que se diferencian es en la ubicación de las X. 150, coloquémosle 250. ¿Listo? Entonces vamos a correr esto. Ya tendría 4 etiquetas ahí bien colocadas. ¿Sí la ven? Entonces, ahí tendría las etiquetas ya dibujadas. Y ahora voy a empezar a dibujar los entries. Incluso le podría bajar un poquito más, ¿no? Pero bueno, dejémosle ahí que esta es una interfaz gráfica de pruebas. Ahora vamos a colocar, vamos a diseñar las cajas de texto. Las cajas de texto las vamos a llamar P sub O, entry, ¿listo? Y ahí vamos a colocarle el contenedor, el ancho, ¿listo? Entonces el contenedor es root, el ancho me parece que la estamos colocando de 12, ustedes ya miran después qué ancho les parece mejor. Texto, colocamos así. Place, y aquí le colocamos la ubicación, ¿no? Entonces, estas van a ir a la misma altura, a la misma distancia de X, o sea, 50, que está esta, y vamos a colocarlas así. ¿Listo? Bueno. Por último, aunque me parece que esta última línea que le estamos colocando aquí no es necesaria para dibujarla, ¿no? Me parece que no es necesario. Esto ya cuando vayamos a escribir un mensaje, por ejemplo, queremos colocar algo ahí por defecto, un valor por defecto, entonces ya lo colocamos ahí. ¿Listo? Entonces, pero de resto, voy a cambiar esto aquí. Entonces ya este sería P sub T, P sub T, P sub T. Este sería el tiempo que le vamos a pedir al usuario. Y lo que cambiamos es la posición, ¿no? Entonces este está a 50, este lo colocamos a 150 y este lo colocamos a 250. A la misma altura y las tres van a estar llenas con un valor. Entonces vamos a correr esto a ver qué onda. Y miren que ahí quedaron un poquito, hay que bajarlas un poquito más, ¿no? Quedaron muy superpuestas y ya quedan con un valor por defecto. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a bajarlas, no sé acá cómo las teníamos. A 60 la teníamos, claro, nada más abajo. 60, 60, 60 y vamos a quitarle esto para que no se vea mal. Entonces de esta forma ya tenemos nuestras cajas de texto. Entonces esto no es muy difícil, realmente es sencillo, estamos dibujando, miren, ahí ya quedó. A continuación vamos a mirar cómo crear un botón y cómo manejar los eventos de ese botón de una forma sencilla. ¿Listo?
Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestra interfaz básica y lo único que hemos creado son labels y entries, ¿sí? Entonces el label es para, como les digo, miren que aquí, como les digo, la diferencia, el label, no creamos un objeto como acá, sino que de una vez le colocamos el place. En cambio acá colocamos PO, colocamos esto y le colocamos el place. ¿Por qué? Porque cuando manejemos el evento seguramente vamos a necesitar de este objeto para leer la información que está ahí. ¿Listo? Bueno, vamos, pues ya pasamos esta prueba de acá, de las etiquetas y campos, vamos a mirar cómo agregar botones y áreas de texto. Entonces el botón, vamos a colocar esto, el botón es muy sencillo. Y aquí es donde suelen confundir muchas veces los estudiantes que están trabajando con esto, ¿no? Se suelen confundir aquí agregando los botones. Perdón. Entonces, para agregar los botones se utiliza el componente button, este que está aquí. Entonces, se le pasa. Bueno, aquí lo vamos a crear en un objeto que se llama btn. Button se le pasa. El root, ¿qué es el root? Es el contenedor, ¿no? Es la ventana. Le pasamos command igual a calcular. Esto quiere decir que cada vez que se presione sobre este botón, se va a ir directamente a este método. Pero observen que aquí no tiene parámetros. Si ustedes ya le quieren configurar parámetros, ya lo tienen que buscar cómo se hace, es colocándole un lambda aquí. Ya, pero por ahora vamos a mirarlo así básico. Y el text va a ser la etiqueta que va a tener aquí, el botón. Luego le colocamos una ubicación, que puede ser 350, 60, miren que van 50, 150, 250, 350, van igualmente espaciadas ahí. Y le damos calcular, ¿no? Y básicamente ese es el botón. Y luego acá en el botón le ponemos un mensaje para que cada vez que le demos calcular, pues se pueda hacer algo ahí. Entonces, miren qué interesante esto, ¿no? O sea, no es muy difícil, realmente esto es sencillo. Listo, entonces vamos a hacer esto. Entonces vamos a crear aquí el botón, btn es igual a button. ¿Listo? Entonces le colocamos el contenedor, le colocamos el command, le colocamos así nomás sin paréntesis ni nada. Nos toca crear el método arriba. O también lo podemos hacer, bueno, ya les digo cómo. Después está el text, me parece, que es la etiqueta que va a tener. ¿Listo? Me parece que son los parámetros solamente. Y después le colocamos btn.place. Y lo mismo de todos. O sea, miren que la última entrada quedó a 250. Esta la dejaremos a 350 y la Y la colocamos a 60. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí tenemos nuestra interfaz. Calcular no está definido. Entonces, claro que sí, entonces tenemos que definirla. Calcular es la función que va a llamar cuando se presione el botón. Entonces voy a definir las funciones todas acá arriba. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí una función que se llame calcular. ¿Listo? Calcular y aquí voy a colocar un print. Entonces que ese print que coloque aquí va a decir calcular. ¿No? Entonces, ahí está. Entonces, cada vez que, miren que el botón ya lo dibujó, ya se dibujó el botón se dibujó a continuación de donde está la entrada, se dibujó a 350, y aquí está la consola, ¿no? Entonces, cada vez que presione este botón calcular, pues se me va a imprimir ahí un mensaje, ¿sí lo ven? Entonces, es muy sencillo manejar las interfaces con esto, ¿ya? Bueno, aquí la estamos haciendo a la mano, ¿no? Conozco una herramienta que también permite ¿qué? Crear gráficamente las interfaces, pero el código no lo deja tan limpio como pareciera. Entonces, bueno, vamos ahora a insertar un área de texto. En que esto vamos avanzando rápidamente, seguramente acabaremos antes de la hora establecida. Entonces, vamos a agregar ahora un área de texto. Entonces, un área de texto pertenece ya a lo que se llama un scrolled text. Es un área de texto, ¿no? Entonces vamos a agregar, voy a colocarles aquí para que la vea más grande. Entonces, esta área de texto la vamos a agregar aquí a la izquierda, alineada con esta PO, que PO está en la coordenada 50. Y aquí está, miren. Entonces,
aquí estamos colocando la etiqueta y estamos colocando el scrolled text. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué le colocamos? Le colocamos aquí el root, que es el contenedor, le colocamos width, ese es el número el ancho, parece que este es el ancho el ancho que va, este es el ancho de esta área de texto y este es eh, el ancho y el alto, ¿no? Entonces, aquí están las dos, ¿no? Y aquí lo colocamos en esta posición, ¿no? En la posición 50 y Y120. Y120 sería más abajo, pues, de donde están estos, ¿vale? Bueno, miren que aquí, por ejemplo, coloqué from the Kinter import scrolled text. Pero entonces eso lo coloqué porque aquí le coloqué scrolled text punto no sé qué. Pero como acá tengo importado todo, voy a hacer la prueba sin hacerle scrolled text punto esto, sino que de una vez voy a crearlo como scrolled text. ¿Sí? No había caído en cuenta de eso. O sea, creo que esta línea no es necesaria. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a crear la etiqueta. Entonces creamos la etiqueta que va a acompañar ahí el resultado, ¿no? Entonces la creamos aquí. Esta etiqueta la hemos colocado más o menos en 100. Aquí le colocamos X50, aquí le colocamos Y100. Y aquí le colocamos, pues, podemos colocar tasa de crecimiento. ¿Listo? Bueno. Y debajo vamos a crear el scrolled text. Vamos a crearlo con mayúscula. Creo que va primero el contenedor. Luego va el ancho. Y denme un segundo. ¿Es así? Y HT. Sí. Entonces el ancho lo coloquémosle 33, alto igual a 10. Bueno, y ahí ya ustedes pueden ir probando pueden probar con esto. Y luego le colocamos, pero acuérdense que esto debemos que colocarle, me parece que un nombre, ¿no? Un nombre al objeto, ¿no? Claro, nos faltó colocarle un nombre a este objeto. XT, así se va a llamar. Y le colocamos txt.place. Todos tienen esa misma ubicación. Entonces, este sería en la posición 50 y Y lo voy a bajar un poquito más, 120. Vamos a ver cómo queda. Scrolled text no está definido. A ver, vamos a ver si es el nombre o es que definitivamente sí se necesita scrolled text. Es que parece que sí se necesita importar entonces. ¿Sí? No lo cogió directamente. Bueno, entonces vamos a importar acá. Entonces me parece que sí necesitamos hacer esto. Scrolled scroll text y acá arriba también. Entonces, eh, bueno, vamos a ver ahí. A ver si ahora sí. Bueno, parece que sí es necesario colocarlo así. Entonces, pues lo colocamos así, no hay problema. Entonces ya con esto entonces tenemos los tres campos de texto, el botón y tenemos esta área de texto. Ya lo tenemos todo. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer los cálculos. Y ahorita pues nos miramos cómo insertar una gráfica acá a la derecha. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que calcular es el valor de R, ¿no? Usando la fórmula, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces cada vez que yo le presione calcular, pues la idea es que aquí me escriba cuál es el valor de la tasa de crecimiento, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, pues
ya vamos a hacer los cálculos, entonces ya en calcular vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar ya las cajas de texto. Entonces aquí, por ejemplo, les anticipo, si yo quiero recibir ya información de las cajas de texto es el nombre de la caja, .get, con eso ya obtengo la información, la convierto, digamos, a entero o a flotante según necesitemos, y según eso ya puedo realizar, digamos, los cálculos, ¿no?, que necesitemos, según la fórmula que vayamos a emplear, ¿listo? Entonces vamos a hacer esto lo hacemos en el método calcular. Y luego lo que hacemos es insertar esta información en la caja de texto. Entonces hay que borrar porque si no lo va escribiendo a continuación. Entonces hay que borrar lo que tiene y luego se le concatena esta información. Vamos a probar todo esto aquí. Todo esto lo hacemos aquí en el método calcular, ¿no? Entonces, bueno, entonces, lo primero es entonces obtener los diferentes valores, ¿no? Entonces, llamarlo como pop inicial, para que sea otra variable diferente. Voy a colocarle un int aquí. Y aquí le coloco po.get. ¿Listo? Así obtendría ya, digamos, la población inicial de la caja de texto. Luego yo le voy a colocar población t. Este sería int. Lo mismo, la caja de texto se llama p sub t. Aquí está. Entonces aquí hago lo mismo. Entonces p sub t .get, listo. Después aquí el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo sería int y por ejemplo ahí el campo sería t.get. Un poco más sencillo que en Java, ¿no? Listo, entonces ya tengo esos tres valores y con esos tres valores yo ya puedo aplicar la fórmula. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces voy a calcular R. ¿Listo? Entonces R, recordemos la fórmula, ¿cómo es? La fórmula. Entonces la fórmula es así. P sub t sobre P sub o elevado a la 1 sobre t menos 1. ¿Listo? Así es la fórmula. Vamos a hacerla acá. ¿Listo? Entonces, sería P sub t. Bueno, como estos son números enteros, voy a hacerlo así. Multiplicar por 1.0. Dividir. Pero entonces aquí no sería P sub t, sino pop t por 1.0 dividido pop o. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo la división, y esa división es la que voy a elevar, según la fórmula, la tengo que elevar a la 1 sobre t. Entonces, vamos a elevarla con este operador. Entonces, 1.0 dividido el tiempo. ¿Listo? Y todo esto, y el resultado de todo esto, una vez haga todo esto que está aquí, entonces le voy a restar un 1. Y ese sería el valor de R, ¿no? Según la fórmula. ¿Listo? Entonces, por ahora voy a imprimirla por consola. Voy a imprimirla en consola. Entonces, vamos a colocarle aquí la tasa. Le colocamos R. Tal como lo hacíamos en Jupyter, ¿no? Vamos a correr esto aquí. Entonces, esto nos lo va a mostrar es por consola. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, coloquémosle, supongamos que la población inicial sea de 1000 y la población final sea de 10.000 y el número de años sean 10. Entonces, calcular, me dice que la tasa es de 0,2589, o sea que este ya sería el valor de que la tasa de crecimiento sería el 2.5, sino que aquí ya está en términos de, ya está dividido entre 100, ¿no? Entonces, ese sería el valor. La tasa es de 0.25 y el porcentaje es esto mismo, pero ya multiplicado, ¿no? ¿Listo? Miento, sería de 25%, ¿no? No sería de 2%, sino de 25%. Sería la tasa de sería el valor en porcentaje. La tasa se da así y el porcentaje sería la multiplicación de esto por 100, ¿ya? Bueno, entonces quiere decir que según esos datos,
cada año iría creciendo en un 25% con respecto a la población inicial. Pero pues la idea es que esto lo mostremos en una caja, en la caja de texto. ¿Cómo se muestra eso? Entonces, eso es lo que ya vamos a ver acá. Entonces lo que hacemos es borrar lo que tenga la caja y luego que lo borramos, pues vamos a colocarle ahí el valor, ¿no? Con delete y con insert. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar esto en comentarios. Listo, entonces el área se llama txt. Punto. Entonces, a colocarle un delete. Este 1.0 me parece que es desde la primera línea. Y le colocamos esto, luego le colocamos un insert. Vamos a ver qué nos sale. Y aquí ya le colocamos el mensaje que queremos enviarle. Entonces, el mensaje se lo ponemos entre comillas, ¿no? Entonces, la tasa R es, aquí le colocamos más STR, que es para convertir a cadena el valor de R. ¿Listo? Vamos a probarlo si está así, si no ya lo corregimos. A ver si nos funciona así. Probémoslo y si no ya miramos. Entonces sería aquí 1000, aquí 10.000, aquí el año 10, ya funcionó, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es, bueno, ahí estaría bien, bueno, ahí ya está bien la tasa, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar vamos a comprobarla, eso es lo que le decía decir, vamos a comprobarla con estos valores de acá, ya estos valores que nos dan acá. Vamos a ver de qué estamos hechos, ¿no? Entonces, 6, entonces 370, sub t le vamos a dar 10, 659, 132, aquí el número de años coloquémosle 25, ¿no? Calcular, entonces aquí me da que la tasa es de 0.0208, tal como lo teníamos aquí. Por lo tanto, pues lo que hemos hecho está bien, ¿no? Coincide con eso. Esto quiere decir que cada año, empezando desde el primero, ¿sí? Como les digo, el primer año o el año 0, esta es la población. Al año siguiente, esa población se incrementa en un 2%. O sea que sería 6.370.000 más 6.370.000 por este valor. ¿Listo? Eso que dé ya sería la población del año 1. Luego la población del año 2 sería la población del año 1 más la población del año 1 por esto. Y así. Eso se los cuento para que ahorita miremos cómo se haría la gráfica. ¿Vale? Entonces hasta ahí ya tenemos gran parte de lo que es la interfaz desarrollada, ¿no? Bueno. Entonces ya tenemos esa interfaz ahí. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, cómo podemos agregar la gráfica. ¿Ya? Entonces, para agregar la gráfica tenemos que convertirlo a lo que se llama una figura, ¿no? Tenemos que convertirlo a figura, pero utilizaremos también aquí Matplotlib, ¿no? Utilizaremos Matplotlib tal como la conocemos y utilizaremos esta función de Matplotlib que nos permite convertir nuestra gráfica para poderla importar aquí en nuestro formulario Tkinter, ¿no? Entonces, miren aquí lo que se hace. Bueno, entonces, para empezar, pues, ¿qué hago aquí? Una vez le doy calcular, inserto el valor aquí de la tasa y llamo al método dibujar gráfica desde aquí. Entonces, dibujar gráfica, aquí define el tamaño que va a tener la figura. Entonces, dice 3×2. Este tamaño es en pulgadas, ¿no? Después aquí, pues, utiliza este método, ¿sí? Este método es como de configuración. Aquí lo que estoy haciendo es haciendo esos cálculos que yo les digo, ¿no? Entonces, yo tengo dos vectores, un vector que es X y otro vector que es el vector Y. Vector X y vector Y, son dos vectores. Entonces, estos dos vectores ¿qué me van a almacenar? Van a almacenar, entonces, para el año 0, la población 0, para el año 1, la población del año 1, para el año 2, la población del año 2, y así. Entonces, por defecto, voy a tener el año 0, voy a tener la población del año 0.
Y aquí dentro de este ciclo lo que voy a hacer es que voy a ir haciendo los cálculos para todos los años hasta el año T, ¿sí? Hasta el año T. Acuérdense que este rank de aquí no incluye el último, entonces por eso le coloco tiempo más 1. Entonces voy a ir calculando la población de todos los años hasta el año T. Entonces lo que hago es temp es igual a temp más temp por R. Y ese valor, agrego el valor de Y aquí a X y agrego el valor de la población a Y. Entonces así voy llenando los vectores y ya luego hago la gráfica. Entonces aquí grafico los puntos, luego grafico las líneas, luego le coloco el título, luego le coloco el grid. Luego aquí esto se utiliza para poder insertar la gráfica, ¿no? Entonces Canvas, figure Canvas de AGG, entonces se utiliza es como para colocarle, para poderle insertar, si no, no se puede, entonces le colocamos la figura y le pasamos aquí donde lo vamos a insertar. Después aquí se obtiene un objeto widget y se le coloca la ubicación y esa es la ubicación que él va a tener o que va a tener esa gráfica dentro de nuestro formulario. Entonces esto lo vamos a hacer, es muy sencillo. Entonces es claro que a este método hay que pasarle, como estos no son variables que sean globales, a este método hay que pasarle la población inicial, la tasa de crecimiento y el tiempo. Y entonces al final el último valor que queda almacenado en este vector Y va a corresponder con pop t. Acuérdense que es el ritmo al que viene creciendo esa población, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio y lo vamos a probar con lo que está ahí en esa página web, ¿listo? Entonces, manos a la obra. Entonces, aquí hay algunas cosas sí, que se van a utilizar, que de pronto no las conocemos, pero que nos permiten insertar la gráfica ahí. Entonces, simplemente las seguimos tal como están. Entonces, vamos a colocar aquí def, dibujar, miren que ya vamos a acabar, dibujar gráfica. Este es un método, acá vamos a colocar los métodos, y aquí vamos a recibir como parámetro. No se olviden, necesitamos recibir la población inicial, POP0 o POP-O. Necesitamos recibir la tasa de crecimiento, R, y necesitamos recibir el tiempo, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es ya ir creando nuestra gráfica. Entonces primero empezamos por crear, bueno, pero no se olviden que tenemos que importar esto de acá, ¿no? Entonces, esta de aquí me cuesta un poquito más, pero vamos a importarla aquí. Entonces, from matplotlib import. Este es el mismo que utilizábamos en Tkinter, ¿no? Es asplt, y el otro sí ya no es tan conocido por mí. Entonces, from matplotlib, pero lo vamos a necesitar, ¿no? From matplotlib, ahorita hacemos más cositas sobre la gráfica, ¿listo? Punto backends, en un segundito, sean pacientes. Backend TKAG. Así creo que es, backend, me falta la C. Import, un error. Backend, import, y vamos a colocarle figure canvas TKAGG. Bueno, entonces hay que importar esa librería ahí. Listo, y ahora ya nos vamos aquí a ir creando poco a poco lo que tiene que ver con la gráfica, ¿no? Bueno, aquí sí tengo que estar pendiente de la tabulación, ¿no? Miren que esto va tabulado con respecto a las funciones, mientras que esto ya va por fuera, ¿no? Porque este es el flujo principal. El flujo principal comienza aquí y luego se van a ir llamando las funciones. Me pone error porque la función está vacía. Entonces vamos a ir agregando. Entonces lo primero que hacemos es crear la figura. ¿Listo? Entonces creamos la figura. Entonces, plt.figure y dentro va a tener un fix size y ese fix size pues ya lo vamos a colocar igual. Este es el número vamos a mirar cómo lo colocamos. Ahorita jugamos con este parámetro para que ustedes lo miren, ¿no? 3 de ancho por 2 de alto.
Estas son las pulgadas. Entonces ahí nos dibujará una figura rectangular, una gráfica rectangular. ¿Listo? Miren que si ahí compilo ya, ya se me quita el error porque la función ya no está vacía. Yo ya creé la figura. Ahora después de la figura le digo a x es igual. No sé si después estoy utilizando a x porque si no, no tiene sentido. Creo que después no estoy utilizando esta línea. Entonces la coloqué porque seguramente creo que no la estoy utilizando para nada. Entonces voy a omitirla y si me falta algo, pues ya lo revisamos después. Listo, entonces vamos a crear dos vectores y esos dos vectores van a tener como valor inicial, pues en X voy a colocar el número de años, o sea, y en Y voy a colocar las poblaciones. Entonces voy a colocar un comentario aquí para que ustedes lo miren. Entonces en X van los años, en Y las poblaciones, para que lo tengan presente. Entonces, cuando X vale 0, o sea, cuando tengo el primer valor de 0, va a tener pop O, que sería la primera población. Y luego aquí voy a hacer un ciclo, ¿no? Entonces, for I en el rango. Pero este ciclo ya no va a empezar en el año 0, sino que va a empezar en el año 1 y voy a ir hasta el tiempo, que es el número de años más 1, porque acuérdense que este ciclo for no incluye este rango. Y aquí lo que voy a ir haciendo es calcular cuál va a ser la población año a año según la tasa de incremento. Entonces, temporal es igual a temporal más R por temporal. Pero temporal, tengo que inicializarlo. Tengo que inicializarlo a ver, sí, en la población inicial. Pop O. Entonces, aquí lo que voy a ir haciendo es, lo coloco en la población inicial y lo voy incrementando año a año y ya. Entonces aquí TEM va a ir almacenando el valor año a año de la población con el incremento que va a tener, ¿no? Con el incremento que va a tener. Y una vez tenga eso, pues yo ya estoy listo para ir agregando elementos al vector. Entonces, x.append, acordémonos que x es el que tiene los años. Entonces le agrego el valor de i, porque i va cambiando desde 1 hasta el tiempo. Y va a tener el valor de las poblaciones. Entonces, aquí sería append. Entonces aquí sería temp. O sea que con eso yo ya tengo aquí, en X y en Y voy a ir teniendo cómo van creciendo las poblaciones, ¿listo? O sea que si yo le paso el ejemplo de la página, en X y Y serían dos vectores, cada uno de 26 valores, ¿no? Desde 0 hasta el 25. Y irían teniendo la población estimada para cada año según esa tasa de crecimiento. En su caso, pues cuando vayan a graficar los valores de X y Y serán los valores ¿de qué? Del número, del porcentaje de peticiones y el tiempo de respuesta. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya voy llenando los arreglos. Ahora sí ya me meto a lo realmente importante, que es este plt.skater, que ya lo hemos manejado, X, Y. Ese es el que me dibuja los puntos. Después le voy a meter un plt.plot. Ese es el que me dibuja la línea, ¿ya? Pero aquí le colocamos el otro colorcito rojo. Después vamos a colocarle un título, lt.title, le colocamos tasa de crecimiento. ¿Listo? Bueno, tasa de crecimiento. Después vamos a colocarle un plt.grid para que le coloque una grilla a esa figura. Y después ya la voy a convertir a este objeto Canvas para que se pueda insertar aquí. ¿Listo? Son objetos tipo Canvas, ¿no? Acá también existe esto de Canvas, al igual que lo hago en Java para que pueda insertar esas gráficas. Entonces se requiere pues convertirlas a este tipo de objetos. Entonces vamos a colocarle ahí Canvas, figure Canvas, ese es el que vamos a utilizar. Le paso la figura y le coloco master igual a root. Parece que ese es el contenedor. Estoy pasando el contenedor. Después ya, bueno, esto ya son objetos que estoy creando.
para que se pueda insertar plus widget es igual a canvas punto, creo que aquí no me deja ver get pk widget, a ver si lo tiene por ahí, get pk widget, listo. Y por último, entonces lo que vamos a hacer es colocarle un sitio a este plot widget. Lo que hace es como convertirlo a canvas y fijarlo aquí en ¿es con place? Sí. Bueno, y le coloca le coloca una ubicación. En este caso, por ejemplo, le coloca, mire, quería tener la misma alineación de calcular a nivel del eje X y a nivel del eje Y debería ir un poquito más abajo del calcular. Entonces vamos a ver dónde está el calcular. Aquí le han colocado 350, 100. Le coloqué, ¿no? Porque esto no lo saqué en ninguna parte, sino que lo hice yo mismo. Entonces vamos a mirar acá abajo en nuestro código. Entonces el place, el botón calcular, ¿dónde estás calcular? ¿Dónde estás calcular que no te veo? Aquí está, 350. Entonces lo voy a colocar en la misma X y lo voy a colocar más abajo. Prácticamente miren que vamos a colocarlo 350 con 100. A ver, terminar colocándolo ahí mismo. Entonces, colocámosle place X igual a 350, Y igual. Bien, vamos a probarlo a ver qué onda con esto. Miremos a ver si no hay ningún error. Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí ya no me va a mostrar nada desde consola. Entonces vamos a colocarle P sub 0, coloquémosle que sea, digamos, que sea 1000 la población y que luego creció a un ritmo de 100.000 en un tiempo de 10 años. Entonces creció de 1000 a 100.000 en 10 años. Calculamos la tasa y no nos mostró o sea que vamos a ver si nos mostró aquí algún error. Entonces seguramente sí me hacía falta la lineecita esa que quité, ¿ya? Entonces vamos a mirar a ver. La lineecita esa que quité parece que sí. Fig. Luego no la utilizo, pero parece ser que sí es necesaria. Fig.gca. Yo creo que solo con darle Fig.gca va a funcionar. Bueno, hagámoslo así y luego ya probamos diferentes cosas. Fig.gca. Vamos a ver. El objetivo es hacerla funcionar. Entonces, vamos a cerrar aquí, compilamos. Ah, no, es que esto no. Claro, qué loco. Ya sé por qué no funciona, porque no la estamos llamando todavía la función. Pues apenas leemos en el botón calcular, él calcula y debe llamarla acá. Dibujar gráfica y debemos pasarle el pop o debemos pasarle R y debemos pasarle el tiempo. Bueno, confío en que ahora sí. Nos faltaba llamar a la función que grafica. ¿Sí? Es muy sencillo, ¿no? Entonces, aquí colocamos 1000, aquí coloquemos 100.000 y aquí le coloquemos un año vamos a colocarle 10. Calcular y ahora sí vamos a ver si salió algún error acá. PLR, me equivoqué, miren. Entonces plr.plot, me equivoqué por acá, que es plt.plot. Bueno, pues volvemos a ejecutar. Entonces ahí me he equivocado. Bueno, vamos a colocar aquí, a ver. Otra vez 1000. Vamos a ver si tengo más errores. 10.000. Número de años 10. Entonces ahí ya la colocó, ya la dibujó, pero entonces es muy pequeña nuestro formulario, ¿no? Entonces vamos a agrandarlo más. Vamos a agrandarlo más, vamos a colocarle un tamaño un poquito más holgado. Entonces aquí vamos a hacer lo que crezca. Entonces, ¿esto dónde lo colocamos? Aquí. Entonces, aquí vamos a colocarle no 600, sino le colocamos 700. Aquí le podemos bajar un poquito, 380. Listo. Bueno, entonces vamos a correr aquí y vamos a ejecutar por acá. Yo creo que ahí sí ya. Entonces, coloquémosle 1000, coloquémosle 100.000 en 10 años, calcular y ahí ya sale más holgado, ¿no?
Y ahí ya nos muestra, por ejemplo, miren el valor de X, va creciendo desde 0 hasta X, y aquí nos muestra cómo va creciendo la población, ¿sí? Obviamente aquí tiene esa tasa de incremento, ¿no? Cómo se va incrementando cada año, ¿no? Entonces, este es el valor de la población. Miren que igual aquí no nos deja ver todo, ¿no? No nos deja ver todo, porque aquí debería mostrar entonces eso es por el tamaño de la figura, o sea, la figura debería ser más grande, ¿sí? Porque el tamaño de la población es más grande, pero es cuestión de cambiarle el tamaño a la figura. Entonces, y cambiarle el tamaño a la ubicación, ¿no? A ver, no sé, pues vamos a probar, voy a mostrarles esto. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos cambiar en pulgadas el tamaño, nos va a quedar más grande tal vez. Vamos a ver si aquí, ustedes ya juegan con eso, con la ubicación, voy a colocarla más grande, a ver si ahí ya, entonces coloquémosle P sub 0, 1000, aquí P sub T en 1000, es 10, calcular, y ahí ya se alcanzan a ver los números un poquito más. ¿Listo? Entonces es cuestión de jugar un poquito con esto de la disposición de los elementos. Después también le podemos colocar los títulos en los ejes, ¿sí? Voy a colocarle, por ejemplo, el título en el eje X. Entonces no se olviden que todo esto es de Matplotlib, que esto ya lo hemos visto, plt.xlabel. Entonces le colocamos, por ejemplo, años. Bueno, en la versión de Python 3.8 ya soporta el tema de qué, de las ñ y las tildes, ¿no? Pues ahí no hay mucho problema. Aquí entonces coloquémosle 1000 y ya hacemos el ejercicio que está ahí indicado no que esos valores ya son muy grandes, ¿no? Los valores que tienen ahí en el ejemplo. Por ejemplo, 25 años. Entonces, miren aquí cómo va graficando y cómo se ve bacano. Esto no me mostró el título por el tamaño de la figura también, ¿no? El tamaño de la figura, que ustedes pueden jugar así y colocarle un tamaño más grande, por ejemplo. Pueden seguir jugando con esto, ¿no? Es muy sencillo. Entonces, pero la idea es que esto toca explorarlo, pues, o sea, aquí solamente le estoy dando una puntada inicial, pero para decirles, pues, que no me compliquen con el proyecto. El proyecto puede tener, bueno, lo agrandamos un poquito más, entonces habría que agrandarlo más hacia acá y bueno, miren que ya alcanzó a salir un poquito año, ¿no? Ya salió. Entonces, pero bueno, básicamente era esa la idea, ¿no? De cómo insertarlo, bueno, pueden manejar valores, aquí se manejan valores que pueden llegar a ser muy grandes, eh, entonces por eso pues hay que tener cuidado con los títulos en los ejes, por los valores que se manejan, pero en definitiva miren que ese es un buen ejemplo que ya les muestra cómo trabajar con eventos, cómo trabajar con cajas de texto, cómo trabajar con botones, bueno, etcétera. Entonces ya lo demás pues los demás se comportan de forma similar, ya tendrían que consultarlos, pero yo les puedo subir este ejemplo para que lo miren y para que empiecen a trabajar. ¿Listo? Eso era básicamente lo que les quería compartir. Imagino que acá ya hay un resto de preguntas bueno, aquí en el chat. No, risas, ¿de qué se reían de? Jesús, ¿no? Javier se le está riendo ahí a Jesús. Que Jesús siempre hace trampilla ahí porque trabaja con una persona de más, ¿no? Y le pregunté a Adriana cómo iban con el proyecto. Bien, profe, porque acá somos 4. ¿Y cómo 4? Me dijo, no, trabajamos Gerardo, trabajo yo, trabaja Jesús y trabaja la suegra de Jesús. Yo le dije, ¿por qué la suegra? Me dijo, no, es que él siempre es con suegra. Ya entendí, pues. Bueno, entonces, ese era el chiste, muchachos, listo. Eh, Ese es el punto a favor que tienen, ¿no? Pues muchachos, esto es muy básico. Voy a terminar ya, vamos a terminar más tempranito hoy. Aquí en el espacio del curso les coloqué un mensajito, ya les coloqué el entregable. Entonces voy a explicar un poquito esto, en caso de que ustedes tengan alguna inquietud. Bueno, hice unas diapositivas aparte para esto. Entonces miren, ¿qué es lo que van a hacer? Van a crear una aplicación GUI, aunque ahí dice Tkinter, si ustedes quieren pueden utilizar otra alternativa, ¿no? Entonces, y la idea es que les permita hacer pruebas de carga en segundo plano, secuenciales o concurrentes,
ahí hay un error, usando AB, o sea, Apache Bench, y obtener la regresión lineal de dichas peticiones mediante los métodos de regresión lineal, lazo y rich. O sea, eso lo deben hacer y obviamente las gráficas deben aparecer, ¿no? Las gráficas de la ecuación de regresión lineal. La aplicación debe mostrar la validación de cada modelo, es decir, que cada vez que ustedes escojan un modelo, entonces eso les permita de alguna forma, ¿qué les digo? Eh, mostrar mediante validación cruzada, ¿sí? No se olviden que la validación cruzada es con K-Fold, ¿no? Entonces, la validación cruzada les va a permitir determinar cuál es el valor por ejemplo, de R, ¿no? Acuérdense que R es el valor de la precisión, de qué tan cercanos están los datos a la regresión, ¿ya? Eso sería inicialmente, pues está para el 30 de junio, pero podemos, esta fecha se puede negociar según como ustedes vayan avanzando. Entonces voy a corregir acá porque parece que aquí tenemos un error, ¿no? Aquí tenemos, a ver si me deja editar. Deme un segundito. Profe, una pregunta. Dime. Cuando estamos en la máquina virtual, al salir de ella, vamos a suponer que haya trabajado, debemos darle de pronto en guardar o puedo la máquina así y ella me guarda automáticamente. No hay Por eso se necesidad pierde. no hay necesidad de darle guardar, simplemente la apagas y no pasa nada. Ah, eso va quedando ahí. Sí, claro, ahí te queda todo lo que... Yo Sí, se sí, perdía. sí, sí. Bien, profe, gracias. Eso te va quedando ahí, listo. Entonces, usando AB, entonces este es el que voy a subir. Denme un segundo, yo edito acá. Y listo. Entonces, igual si ustedes tienen alguna duda con el requerimiento, pues en las clases lo vamos mirando. El requerimiento es sencillo, la verdad no está complicado y de pronto el tema era con Tech Inter, ¿no? Pero ya vimos hoy, hicimos una introducción. Voy a subirles esto, denme un segundo, lo voy subiendo de una vez. Les voy a subir estos códigos para que los tengan ahí, en caso de que ustedes lo requieran, de una vez subimos esto. Voy a añadir aquí otros archivos. Voy a añadirles el proyecto de hoy, este proyecto que trabajamos hoy, para que ustedes lo tengan ahí, no tengan que empezar a dar, bueno, este ejemplo está aquí. Listo, ahí ya les he subido el ejemplo, ya. Y las diapositivas de TechInter, pues no sé si se las subo por aquí también. Voy a subirlas por aquí y más bien les subo es el video aparte, ¿no? Las diapositivas de TechInter se las voy a colocar aquí de una vez. Y ya, o sea, la idea es que ustedes lo desarrollen en grupos, en la medida de lo posible, que sean en grupos de 3. Bueno, aunque no es obligatorio, ¿no? Se formarán grupos de 2, no sé. Pero como ustedes quieran, ¿no? Aquí está el ejemplo de Quinter. Listo, aquí lo subimos. Y ya, entonces aquí lo guardamos. Bueno, entonces algunos, sin embargo, ya me acordé qué fue lo que se me olvidó. Voy a editar otra vez este proyecto porque se me olvidó una cosa, es que algunos van a trabajar, algunos de los que estaban aquí me dijeron que iban a trabajar de otra manera, ¿no? Que iban a trabajar no con TechInter, sino que pensaban hacer una aplicación web. No sé si está por aquí Cristóbal. Compañero Cristóbal, ¿está por aquí o no? ¿Listo? Entonces, claro, o sea, eso es válido, pero pues yo no tengo acá montado, por ejemplo, herramientas algo. Bueno, les voy a hacer la pregunta, ¿quiénes van a trabajar, de los que están aquí, quiénes van a hacer una aplicación web o piensan hacer una aplicación web? De los que están conectados aquí. ¿Hay alguno o van a hacerlo así con interfaz gráfica como se los presenté? Me imagino que sí, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, de todas formas, pues lo que les pido es que me suban aquí como respuesta, me suban el proyecto, ¿sí? Y si no lo van a hacer con Tequinter, ya tenemos que mirar cómo me lo van a mostrar, cómo lo van a presentar. Entonces me suben el proyecto pues yo tendré que correrlo en Linux, ¿no? Tendré que correrlo en Linux.
entonces debe funcionar perfectamente. ¿Listo? Entonces, listo. Eso era lo que les quería comentar. No sé si tengan alguna otra inquietud, muchachos. Entonces, la idea para redondear esto es que, bueno, todo esto deben montarlo sobre una máquina virtual, ¿sí? Entonces, sobre la máquina virtual deben trabajar y luego a mí me comparten solamente el script, no me van a compartir la máquina virtual porque nos volvemos locos. Me comparten el script y dentro del script pues ya yo ejecutaré ese script dentro de Linux y pues miraré a ver cómo funciona, qué tanto tiene, si se ejecuta bien, si no se ejecuta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Si necesitan más tiempo, me dicen. Por ahora está para el 30 de junio. O sea que más o menos, pero esto ya se los había hablado desde la semana pasada, solo que ahorita les comenté esta parte. ¿Listo? Entonces, eso es, si necesitan más tiempo, podemos jugar ahí un poquito con las fechas, pero por ahora, por el momento, sería eso. Y bueno, eso era lo que les quería compartir, muchachos. No sé si tienen alguna duda adicional. ¿Tienen alguna duda adicional o todo está claro con respecto al requerimiento, no? Entonces, con respecto al requerimiento, no sé si tienen alguna duda adicional o todo está bien. Yo creo que por ahora lo entienden, ¿no? Entonces, mm, entonces nada, muchachos, dejamos hasta ahí, dejamos hasta ahí. Entonces les agradezco la atención, ya nos veremos la próxima semana pues ya empezaremos a hablar de otro tema, ¿sí? Y dejamos hasta ahí. Si tienen alguna duda, pues me van comentando me van comentando en el camino. Poco a poco, pues vamos a ir abordando estos temas que nos quedan, ¿no? ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. Gracias a Adriana, Juan Mauricio, Marisabel, Valeria, Leis, Luis Miguel. A todos, hoy la clase fue un poquito más corta porque el objetivo era eso, pero bueno, de eso se trata. Entonces voy a dejar de grabar acá y ya nos veremos entonces la próxima semana.